Buenas tardes para todos. En el contenido de la siguiente presentación conocerán el modelo económico propuesto por John Maynard Keynes. Primero, para dar comienzo pues, a mi exposición, les haré un breve recuento de la vida, la obra y la muerte de Keynes para conocer un poco de su historia. Empezaré primero por decirles que Keynes fue un economista inglés nacido en Cambridge. Fue considerado uno de los personajes más influyentes en las teorías políticas y económicas del siglo XX y considerado también el padre de la macroeconomía moderna. Dentro de sus obras más representativas encontramos diferentes publicaciones como las consecuencias económicas de la paz, la cual presentó luego de la negociación que se dio en 1919 con ocasión de la finalización del conflicto de la Primera Guerra Mundial. También escribió un tratado que se llamó una revisión del Tratado de Versalles y pues otras obras importantes en su carrera. Pero fue su obra cumbre, llamada La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, la que tuvo el mayor impacto en materia económica y la que permitió que se estudiara un nuevo modelo económico opuesto a la imperante teoría clásica, que para ese tiempo era el pensamiento que se imponía en materia económica. Ya para el 21 de abril de 1946, Keynes muere de un infarto debido a problemas cardíacos que lo aquejaban varios años atrás. El modelo keynesiano nació en los años 30 con la Gran Depresión y crisis que se vivió en el mundo y que causó un desastre inminente en las grandes economías del momento. Primero, para contextualizarnos y entender por qué se hicieron tan importantes los postulados de Keynes, es necesario también conocer el panorama económico que se vivía para ese momento. Por ello, pues les presentaré una breve explicación de lo que se vivió en Estados Unidos, siendo pues este el país donde se originó la gran crisis, el crack del 29 o la Gran Depresión económica como también es conocido. Esto pues a causa de la caída de la bolsa de Nueva York. Entonces empezaré por contarles que todo comenzó el jueves 24 de octubre de 1929 en Nueva York, pues específicamente en Wall Street, que era el lugar donde se vendían y compraban acciones. Aproximadamente pues 3 millones de estadounidenses poseían acciones y se escuchaban historias pues de grandes fortunas que se habían ganado gracias a las inversiones hechas en la bolsa, lo cual impulsó a que se especulara de que este sería un mercado alcista en que pues las acciones solo podrían subir y nada se perdería. Incluso se aumentó la solicitud pues de créditos bancarios también realizados por las personas que pues no tenían nada y no tenían cómo invertir, pero le pedían prestado al banco y respaldaban su deuda con las acciones que adquirían. Lo que desató también la especulación de que el costo de las acciones pues estaba sobrevalorado y el valor pues no era real, lo cual obligó también al Consejo de la Reserva Federal a reunirse para buscar una pronta solución y evitar pues la catástrofe financiera que para el momento en que ellos pues ya estaban planeando cómo parar la avalancha, esta ya se les había venido encima. La caída de las acciones abrió la puerta a lo que ya se conoció como el crack del 29. Todos trataron de salvar pues la bolsa lo que quedaba, pues incluso pues los bancos invirtieron prestando dinero al mercado bursátil, pero pues la crisis ya había comenzado. Miles de personas también pues se agolparon frente al edificio Wall Street con la zozobra de no saber si lo que habían perdido lo podían recuperar, si por el contrario pues ya era inminente lo que había pasado y que la bolsa pues había desplomado, que fue pues obviamente lo que finalmente ocurrió. Todo esto fue conocido como la Gran Depresión, que se dio no el jueves empezó, pero realmente se dio y se estalló, por decirlo de alguna manera, el martes, que fue conocido como el Martes Negro. Esta crisis financiera duró hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de este acontecimiento, pues dejó gran pobreza alrededor del mundo, desempleo, por supuesto, gente que pues fue desalojada de sus viviendas porque no tenían cómo responder a los créditos bancarios que habían adquirido. También se dice que muchos de esos inversionistas se suicidaron a causa de esto, pues lo invirtieron todo y se quedaron finalmente sin nada. El impacto fue a nivel mundial, no solo en Estados Unidos,
y pues este sería el principio que desencadenaría la creación de nuevos pensamientos y modelos económicos para salvar las economías de cada país. Pero vamos a mirar ahora cómo se llegó a ese momento. Todo comenzó en los llamados felices años 20, luego de que Estados Unidos hubiese salido pues victorioso de la Primera Guerra Mundial y había pues una época de prosperidad económica donde Nueva York y pues específicamente Wall Street se convirtieron en un referente mundial para los centros financieros. Pues recordemos que Estados Unidos había entrado a ser parte de la Primera Guerra Mundial y esto les sirvió para ser el principal pues exportador de productos agrícolas. Por lo tanto, pues los granjeros y los productores aumentaron pues su producción, lo que cosechaban, todo el trabajo que hacían de campo y lo exportaban hacia Europa, esperando pues una mayor demanda también pues de lo mismo, de sus productos. Pidieron préstamos a los bancos para mejorar pues obviamente su productividad y aumentarla pues seguros de que podían hacer frente a sus obligaciones. Pero pues cuando se acabó la guerra, la demanda de productos también pues terminó. Por lo tanto, el aumento de la oferta de productos frente a la baja demanda procedente de Europa ocasionó la caída de los precios y valor de los productos americanos. Adicional a esto, pues los agricultores se vieron obligados a dejar los campos y pues migraron hacia las grandes ciudades, ya que no podían hacer frente a los créditos y a las obligaciones que habían adquirido con los bancos. A pesar de esto, pues la crisis de esta crisis del campo, la bolsa de valores no se vio afectada, pues se vendían y se compraban acciones todo el tiempo, muchas de ellas también adquiridas con créditos bancarios que se respaldaban y se dejaban como garantías, pues las mismas acciones. Las acciones que se adquirían eran las que respaldaban la deuda que se adquiría con el banco. Pero al final se vendieron tantas acciones que llegó un momento en el que no había quien venderlas. Pues, por lo tanto, pues creció también la especulación, lo cual llevó a que se bajaran de precio y se perdiera su valor. Con esto, pues, cuando la bolsa se desplomó y los créditos que habían otorgado los bancos y por los cuales estaba respaldado con acciones que ya en ese momento estaban devaluadas. Además de esto, se dio otro fenómeno también llamado el boom inmobiliario, que consistía que ese dinero, pues para recuperar el dinero de alguna manera, los inversionistas lo que hacían era comprar inmuebles, casas, edificios, en fin, y los vendían 2 o 3 veces por encima de su valor real. Y se multiplicaron así pues las grandes urbes o las urbanizaciones. Y esto fue otro factor que influyó en la crisis económica del 29. Pero este acontecimiento no se limitó solo a los Estados Unidos, pues para ese momento ya muchas otras economías estaban siendo afectadas, puesto que estaban adheridas al sistema financiero estadounidense, lo cual las hizo entrar en recesión y más adelante también desataría la Segunda Guerra Mundial, siendo esta crisis pues una consecuencia para ello. Luego de esto ya podemos entender qué dio pie para que surgiera este nuevo modelo económico opuesto al pensamiento clásico que imperaba por esos días. Para Keynes existían dos problemas en la economía que debían ser combatidos, el desempleo y la inflación. El desempleo, decía él, que se producía por una insuficiencia de la demanda global o la demanda efectiva y la inflación por demanda excesiva. Para Keynes la variable fundamental que movía la actividad económica era pues la llamada demanda global, la cual estaba formada por el consumo familiar, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones, como lo pueden ver en la fórmula que se presenta en la imagen. La propuesta que hacía Keynes, por ejemplo, para la reducción del desempleo, él decía que el desempleo es producto de la insuficiencia de la demanda global. Por lo tanto, proponía que se estimulara el consumo reduciendo los impuestos. Se bajaran las tasas de interés de los bancos para estimular la inversión de las empresas, aumentar el gasto público, o sea que se hiciera mayor inversión social en carreteras, hospitales, en fin, y que se aumentaran asimismo las exportaciones, bajando el tipo de cambio. Además de esto, para el control de la inflación, que era una demanda excesiva, él lo que proponía era lo contrario,
que se aumentaran los impuestos para reducir asimismo el consumo de las familias. Por otro lado, pues se subieran también las tasas de interés para reducir la inversión de las empresas, que se redujera el gasto público y la inversión social, y asimismo también se redujeran las exportaciones aumentando el tipo de cambio. Ya acá más adelante les voy a contar un poquito más al detalle cuál era el modelo que él proponía para que lo entendamos mejor.